Vamos a empezar a ver esta presentación que les hice. Les pedí que me apoyen para pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. ¿Qué es la reelección? Adelante. Bueno, la palabra reelección proviene del latín elexio y a su vez del verbo eligere, que significa elegir, aunado al prefijo re, que es redecir, es la aptitud legal para ser reelecto, bien electo por segunda vez. O sea, la reelección es que puedan volverse a elegir por, no nada más en el periodo que se encuentran, sino por una segunda ocasión. Adelante. El concepto es la posibilidad jurídica de que una persona que haya ocupado algún cargo de elección popular pueda contener nuevamente por el mismo cargo al que en su momento ya viene desempeñando. Adelante, por favor. Adelante. La reelección es una figura jurídica compleja en virtud de que establece la posibilidad de materializar el derecho político electoral de ser votado nuevamente y a la vez constituir un modelo del sistema. O sea, al final de cuentas es una figura compleja porque no solamente depende de la persona que quiera reelegirse. Es decir, si ustedes pertenecen a un ayuntamiento y quieren reelegirse, pues no nada más en automático se pueden reelegir, sino necesitan que el mismo partido político o la coalición por el cual fueron postulados los vuelva a presentar para que ustedes puedan participar, o de lo contrario, que ustedes hayan anunciado antes de la mitad de su encargo. La siguiente. La reelección como modalidad del derecho a ser votado. O sea, adelante. Acuérdense que tenemos la opción de votar y ser votado. Al final de cuentas, de votar es todo el derecho que tenemos de poder ir a ejercer el voto libre, ciudadano, y el derecho a ser votado, que voten por nosotros, que es el voto pasivo. El voto activo es cuando vamos a votar y el voto pasivo es cuando recibimos el voto. La reelección es un derecho, es una modalidad al derecho político electoral, como les dije, a ser votado en el cargo que detenta un ciudadano que pretende volver a ocuparlo nuevamente, por lo cual no es un derecho. O sea, es al final de cuentas, no es algo que lo tengas y que automáticamente digas, pues ahora me reelijo, me inscribo, porque esto depende de un partido político o coalición, que es el que se va en su momento a postular. Adelante. Constituye una manifestación del reconocimiento al buen desempeño. A ver, ¿cómo es el tema de la reelección? Pues, por supuesto que lo que se busca es que aquellos que actuaron de forma correctamente, aquellos que rindieron cuentas, aquellos que cumplieron sus promesas de campaña, aquellos que hicieron un acto en su momento de regresar a las colonias, regresar a las comunidades, regresar a sus distritos, regresar a sus ayuntamientos, tener un contacto con la ciudadanía, tener un trabajo proactivo y que tengan una aceptación. Por supuesto, lo que se busca es que puedan volver a participar y que en su momento la ciudadanía vuelva a confiar en ustedes. ¿Qué es lo que encontramos realmente? Hay, por supuesto, experiencias como Jalisco, donde el municipio de Guadalajara, el municipio de Puerto Vallarta, Zapopan, ya fueron en reelección y la gente volvió a votar por ellos. ¿Por qué? Porque hicieron trabajo, entonces la gente dijo, sí, adelante, que continúen nuevamente. Entonces, así como tenemos esos ejemplos, también tenemos otros municipios donde fueron a participar y donde no ganaron. La gente dijo, no, ya no queremos que ellos continúen. Entonces, este es un tema donde, por supuesto, ustedes, no nada más es una disposición de que digan, yo quiero volver a competir, sino también que se analice por parte de ustedes y por parte de sus partidos qué trabajo se realizó y qué tan factible es que puedan participar para obtener la victoria. Eso ya es un tema de estrategia y es un tema, por supuesto, de decisión partidaria o de coalición para el efecto que puedan participar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que busca la reelección? Pues simplemente es un reconocimiento, es una palomita a su trayectoria política, es un decir, lo hizo bien y queremos que continúe. Es un reconocimiento al desempeño de su gestión, porque actuó con transparencia, porque actuó con rendición de cuentas, porque actuó de cara a la ciudadanía, porque estuvo cercano a ellos. Entonces, ¿qué es lo que obtiene como triunfo? La aceptación nuevamente. Continuamos. La reelección es un derecho, la reelección es un derecho, esa es la pregunta, y no es una posibilidad en automático, es lo que les comentaba, no automáticamente ya porque fui presidente municipal, o fui regidor, o fui síndico, en automático puedo volver a competir, en tanto que debe ser postulado. O sea, un requisito para que pueda volver a competir es que debe ser postulado por el partido político de conformidad con el sistema de elección interna.
en el que todos los contendientes tienen las mismas posibilidades de paridad. Es decir, un tema que es muy importante es que los partidos políticos establezcan en su convocatoria cuáles son las reglas para efectos de poder regular el tema de la reelección. Es decir, vamos a competir y en su momento van a decir, bueno, para poderse reelegir se necesitan esta serie de requisitos, o en su momento tienen que competir en una interna, o en su momento tiene que ser una consulta a las bases, o en su momento ya el método que en su momento el partido establezca. Por eso es que es muy importante que el partido político, la coalición, establezca las bases muy claras desde su convocatoria de cuáles van a ser lo que van a establecer para efectos de que puedan volver a buscar la reelección o puedan en su momento volver a competir. Adelante, por favor. Una vez reunidos los requisitos legales, puede ser postulado por el partido político o como candidato independiente. Tiene la posibilidad de contender para ser ratificado en su mandato. Es decir, ¿cuál es la excepción? Que en su momento dice, a ver, la regla es que aquel presidente municipal o aquel diputado local o ahora diputado federal, y en su momento senadores en próximos años, quieran volver a repetir, el requisito es que tiene que ser por el mismo partido político o coalición que los postuló. Excepción, ¿cómo podría ir un presidente municipal o un diputado por otro partido diferente que lo postuló? Siempre y cuando haya renunciado antes de la mitad del encargo. Si el encargo fue de 3 años, antes del año y medio tuvo que haber renunciado a ese partido o coalición para efectos de que pueda ir por otro partido. Si no renunció antes de la mitad del encargo, no podrá ir por otro partido político, ni en su momento como independiente. La única facultad es que en su momento pueda ir por el mismo partido político o coalición si no renunció antes de la mitad del encargo. Adelante. Algunas legislaciones para los candidatos independientes en reelección se les exige recabar nuevas firmas para acreditar el apoyo ciudadano para contender. Es decir, en Chihuahua, por ejemplo, el que fue como independiente, de repente dicen, bueno, si fue como independiente y ganó, podrá volver a competir como independiente, y hay legislaturas que dicen, si ya gobernó como independiente, puede ir nuevamente como independiente en reelección. Pero hay quien dice, no, si ya compitió como independiente, tiene que pedir el apoyo ciudadano y en su momento volver a cumplir los requisitos para poder volver a competir como independiente. Cada legislatura hay una libertad configurativa en cada estado, y por lo tanto se tiene que revisar estado por estado cómo fue regulado ese tema. Adelante. Reflexión del sistema de representación política. Adelante. La reelección es un derecho, es lo que muchos dicen, es el derecho que se tiene. Entonces, lo que se dice es una figura jurídica dentro de un sistema electoral de representación política del modelo de partidos, en tanto que depende de la postulación de un instituto político para acceder nuevamente al cargo de elección popular. O sea, más que un derecho del ciudadano, es la posibilidad de un partido de poderlos volver a presentar, y mejor dicho, la palabra técnica es de poder volverlos a postular. Es decir, si el partido político no los quiere postular, aunque ustedes quieran irse en reelección, no podrán ir en reelección si el partido político no los postula. O sea, es el partido el que los debe postular o la coalición el que los debe postular. O sea, no, pues que yo quiero ir, pues podrás querer ir, pero no es un derecho absoluto que tú tengas. Es una situación que el partido político podrá decir, va o no va. Si tú consideras que en esa situación te dañaron tus derechos, porque entonces tendrías que ir ante un tribunal local para decirle, creo que fueron violentados mis derechos por parte del partido, porque yo quería ir en reelección y no me permitieron. Tendrías que acreditar que tienes mejores derechos, tienes que acreditar que cumpliste con la convocatoria, o que en su momento una situación que te dejaron a un lado y que fue incorrecta. De no ser así, pues bueno, no es un derecho absoluto de la persona, sino es un derecho de los partidos. Adelante. Adelante. ¿Qué nos encontramos? Adelante. ¿Qué nos encontramos en la reelección? Un antes, por favor. Encontramos que en el derecho anglosajón, para que tengan una idea, el 98% de los representantes, el 98% de la Cámara de Representantes se reeligen, y de senadores el 93.08%. En Inglaterra el 85.9% se reelige, y en Canadá el 76.3%. Y entonces dirán, ¿y qué pasa en México? Seguimos. Vemos
que en la reelección, antes, en la elección, en la reelección presidencial, ya hay países como Argentina, Brasil, por supuesto, Ecuador, Nicaragua, Dominicana, donde ya se permite la reelección presidencial. México vino de otra tradición que todos conocemos, el sufragio efectivo no reelección, que fue implementado precisamente ahora sí que desde la época del 1917, y donde se vino trabajando precisamente con Madero para efectos de sufragio efectivo no reelección contra Cárdenas. Y de ahí viene nuestra tradición de sufragio efectivo no reelección. Adelante. Pero hay otros países en los cuales ya la reelección, tanto de las cámaras como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, ya fueron implementados. México es el último de los últimos países de América Latina que dijo, si ya había en su momento superado desde el 17 el tema de la reelección presidencial, y después en el 34, para todos los cargos de elección popular, la pregunta es cómo es que vuelve a implementar después de más de 83 años nuevamente el tema de la reelección, y todos se preguntarán, pues si ya la habíamos superado y ya habíamos dicho que no se debía permitir la reelección, porque la reelección es entendida en esa época, era como el enquistamiento de los grupos para continuar perpetuándose y nuevamente y no salirse del poder. Así era entendida en esa época. Entonces decían, vamos a luchar para erradicar el tema de que se reelijan y que entren nuevas personas, que se escuchen nuevas voces y que participen, no que se queden ahí eternamente como lo hizo más de 30 años Porfirio Díaz. Entonces tenemos que cambiar esa situación. México, por tradición, pues dijo no, y fue uno de los que más se opuso al tema de la reelección, hasta en tanto que ya para el 2014 se dio cuenta que nuestra democracia tenía pues una serie de cuestionamientos, es decir, se cuestionó nuestra democracia porque después de un análisis se demuestra que más del 60% de los mexicanos no creen en la democracia, que más del 60% de los mexicanos dice es mejor no cumplir la ley que cumplirla. Entonces, bajo esa idea, entonces dicen, a ver, algo tenemos que hacer, porque se deja de creer en los partidos políticos, se deja de creer en su momento en los diputados, se deja de creer en las autoridades, pero lo que no podemos dejar de creer es dejar de creer en la ciudadanía. Y cuando la democracia implica el cambio de los poderes de forma pacífica, continua, a través de elecciones, y se empieza a dudar sobre ella, entonces algo está pasando. Ahí, en el Pacto por México, a la que sigue, por favor. Adelante. Perdón, antes de llegar al Pacto por México, quiero más que vean México, al final de cuentas, ¿cómo era el tema de reelección o no? En 1812, en la Constitución de 1812 de Cádiz, no se permitía la reelección, tampoco en la de Paxingán de 1814. En la Federal de 1824 tampoco se permite. En la de 36 sí le permiten. ¿Por qué se permite en la de 36? Porque no establece prohibición. Y conforme al principio de legalidad, recordarán ustedes que todo aquello que la autoridad puede hacer aquello que la ley le permita, y el particular puede hacer aquello que no le prohíban. Por lo tanto, al no estar regulado, por lo tanto, pues sí se permitía. En las bases orgánicas de la República del 43 no se especificaba alguna prohibición al respecto. En la Constitución del 57 no se estipulaba prohibición y tampoco estipulaba nada en contra de la reelección. Continuamos. Esto es lo que decían nuestras constituciones. Nada más para que vayan viendo cómo. La que sigue, por favor. Vean, en la 1871 al 76 no se permitía la reelección. En 1877 sí se permite. En 1917 no se permite para presidentes y gobernadores. En 1917. Es decir, el tema de sufragio efectivo no reelección es muy claro. Ahí hacer un alto y decir, lo que pasó es que el tema de sufragio efectivo no reelección era solamente para presidente de la República y para gobernadores, única y exclusivamente. Ya viene una reforma después, la del 33, donde dice, la no reelección no nada más es para presidentes y gobernadores, es para todos los cargos de elección popular. Y ahí pasaron 81 años, donde México decía no a la reelección de presidente, no a la reelección de senadores, no a la reelección de diputados, no a la reelección de presidentes municipales, no. Pasan 81 años hasta que llegamos a la reforma de la Constitución de 2014, donde se permite la reelección legislativa y de ayuntamientos en México. Adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? Adelante, una más. ¿Qué fue lo que sucedió? Que
lo que les comentaba hace rato, se llega al Pacto por México, donde todas las fuerzas políticas, todas, se dan cuenta que la democracia se está debilitando, que la ciudadanía no cree en la democracia, que la ciudadanía no cree en las autoridades, que la ciudadanía no cree en las instituciones, que no cree en los partidos políticos, y entonces algo hay que hacer, y entonces se ponen a analizar y dicen, ¿qué está pasando? Entonces dicen, todas las fuerzas políticas establecen que entre uno de los puntos de acuerdo hay que establecer unos acuerdos para la gobernabilidad democrática, a donde se estableció la necesidad de reformas que hicieran más funcional el régimen político mediante un sistema democrático. Es decir, hay el compromiso 94 del Pacto por México, que ha establecido la revisión de la reforma legislativa, entre otros, la reelección. Es decir, vamos a implementar, eso es lo que se establece en la reforma del 2014, modificar 4 artículos de la Constitución, 59, 115, 116 y 122, para efectos de implementar, después de 83 años, nuevamente la reelección. Pasamos. ¿Y qué dicen esos artículos? Bueno, perdón, antes de eso. Viene este tema muy interesante. De 1900, la que sigue. De 1934 a 1997, este es un ejemplo de la Cámara de Diputados. Del 500 diputados, solamente el 14% de esos elementos contaban con una experiencia previa como diputados federales, por lo que prácticamente, estamos hablando que el 86% de las personas que llegaban como diputados no tenían experiencia. Es decir, solamente el 14 de 500, estás hablando de 70 diputados, exactamente, 70 diputados de 500, es decir, 430 llegaban a la Cámara de Diputados y decían, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se trabaja en comisiones? ¿Cómo se presenta una iniciativa de ley? ¿Cómo le hago para tener presupuesto para mis distritos? Todo eso lo empieza. ¿Cómo es esto del derecho parlamentario? ¿Qué diferencia tiene el derecho parlamentario con el derecho electoral? O sea, a ver cuál es. Y entonces, cuando les empiezan a explicar, miren, así, señores diputados, les hablamos de 430 de 500, imagínense en su mayoría, les empiezan a explicar, este es el derecho parlamentario, así se trabaja en comisiones, así se conforman las comisiones, estos son los fines de las comisiones, así se puede obtener, bajar presupuesto, así se vota, así, ya cuando empezaron a entenderlo, les dicen, ya se van. Es decir, íbamos a un tema de una curva de aprendizaje, cuando ya los diputados federales iban aprendiendo, de repente pues ya se iban. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que entraban otra vez otros 500 diputados, de los cuales en un promedio de 430 pues desconocían lo que era el derecho parlamentario, desconocían cómo se trabajaba en comisiones, y eso ¿qué implicaba? Pues una parálisis, por supuesto, en la Cámara, y en donde de repente, pues ¿ahora qué hacemos? Esta situación nos la encontramos también en los ayuntamientos, donde, por supuesto, llega el presidente municipal con todas las ganas, pero llega con su equipo, y su equipo muchas veces no sabe el tema de adquisiciones, no sabe muchas veces del tema, oye, puedo mover esto de nómina, lo puedo pasar a este capítulo 1000, lo puedo mover al 2000, o al 3000, o al 4000, entonces, o al 5000, no sé. Ahí, ¿qué es lo que observamos con los presidentes municipales? Que de repente también pasa lo mismo, llegan junto con sus regidores, y entonces muchas veces es su primera experiencia, tienen que ir aprendiendo cómo se va a aplicar todo este tema del presupuesto, la rendición de cuentas, cómo se tiene que hacer, así que para ejercer el presupuesto. Y entonces nos encontramos con situaciones donde presidentes municipales, una vez que concluyen el encargo, pues se quedan con un gran problema, sus comprobaciones de sus cuentas públicas. ¿Por qué? Porque, claro, faltó un poquito de experiencia, faltó un poquito de profesionalización, y en su momento, ¿qué es lo que sucede? Que se tiene que alentar a la profesionalización. Bajo esa situación que se ve en el país, se dice, oye, esto no es un tema de... Este es un tema de carácter nacional. Entonces, como es un tema de carácter nacional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profesionalizar. Es decir, si ya los diputados ya aprendieron, y ya los diputados federales, o los diputados locales, o los presidentes municipales, o los regidores ya aprendieron, e hicieron un buen trabajo, pues si quieren competir y la gente quiere que continúen. ¿Bajo qué esquema? Bajo el esquema de la profesionalización. Es decir, ¿cuál busca la reelección después de 81 años? ¿Y por qué México vuelve a implementar el tema de la reelección? Pues la busca para dos cuestiones. La primera, más importante, profesionalizar a sus servidores públicos. Es decir, si ya aprendieron
si ya saben cómo está esta situación, ahora hay que profesionalizarlos y que puedan quedarse los diputados hasta 3 ocasiones más, los presidentes municipales hasta una ocasión más. Esto que los senadores hasta una ocasión más. Esto que implica profesionalización. Entonces, busquemos a través de estos mecanismos de la reelección regresar después de 83 años a volver a implementar el tema de la reelección para profesionalizar y para rendir cuentas. Continuamos con la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice el Senado de la República en su exposición de motivos? Dicen, hay que buscar verdaderos representantes populares, sometiendo al escrutinio público para juzgar su actuación en cuanto a su capacidad y desempeño. Es decir, ya trabajaron, ya estuvieron, oye, son capaces, se desempeñaron bien. Bueno, si la ciudadanía los quiere calificar con una aprobación, dándoles nuevamente su voto, adelante. Entonces, hay que verlo. ¿Qué se busca? Profesionalismo, es decir, que tanto legisladores como ayuntamientos, presidentes municipales, regidores, síndicos, oye, lo hicieron bien, oye, se están profesionalizando, pues que continúen. O sea, lo que se busca es profesionalizar y entonces en lugar de tener una situación a corto plazo, lo tengamos a largo plazo, tengamos proyectos no nada más a 3 años y tengamos proyectos a 6 años. ¿Qué se busca también? Un mecanismo de rendición de cuentas de los representantes ante los representados. Es decir, si en su momento dice, oye, yo lo que quiero es quedarme, dice el presidente municipal, oye, presidente, pues yo lo que quiero, le dice a sus regidores, yo lo que quiero es quedarme 3 años más, porque es un gran honor, no nada más terminar mi encargo, sino que la ciudadanía te diga, quédese otra vez, presidente, quédese otra vez con sus regidores, quédese otra vez con el síndico, la síndica. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Rendir cuentas. Es decir, lo que buscan ellos es decir, aquí está todo, estamos haciéndolo bien, estamos haciendo de forma transparente, ¿y qué es? ¿Para qué? Para obtener nuevamente la aprobación. En lugar de decir, vine por 3 años, vine por 6, y estoy haciendo un trabajo no a corto plazo, sino un trabajo que ya no nada más sea a 3 años, sino que sea a 6 años. ¿Qué es lo que se busca? Que se aumente la posibilidad de crear acuerdos al interior de los parlamentos. Es decir, que no nada más digan, a ver, hubo un cambio de diputados, no, pues usted ya se va a presidente municipal. Bueno, no, espéreme, pero ¿qué cree? Que yo ya me estoy religiendo. Ah, ok, entonces hagamos un proyecto a 4 años, o a 5 años, o a 6 años. Entonces, lo que se busca precisamente con ello es que se puedan hacer negociaciones así que a mediano plazo y a largo plazo, estableciendo situaciones de ese tipo. Adelante. A ver, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, ya la Constitución establece cuatro variantes y 4 modificaciones. Primero, el artículo 59 que establece que pueden ir los senadores hasta por un periodo más, en su momento pueden ir por un periodo más, y los diputados hasta por 4 periodos. El que ganan y 3 más podrán competir. ¿Qué establece el 115? Que las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. ¿Cuál es mayor a 3 años? Veracruz e Hidalgo. Veracruz y Hidalgo, sus ayuntamientos son por 4 años y por lo tanto ellos no podrán buscar la reelección hasta en tanto en cuanto estén ajustando por supuesto, sus constituciones, y una vez ya ajustadas que sus periodos no son de 4 años, son de 3, ya podrán competir en ese aspecto. ¿Qué otra cosa se establece? Se establece en el 116 que las constituciones estatales deberán establecer lo consecutivo de los diputados de las legislaturas de los estados hasta, y mira que dice, hasta por 4 periodos, ¿sí? Ellos pueden establecer 1 o pueden establecer, dice la Constitución Federal, cada constitución en su libertad configurativa podrá decir 1 o hasta 4. Y también ya en el 122 nos habla de lo que es la Ciudad de México. ¿Continuamos? Ok, adelante. Adelante. Entonces ya esto es lo que esquemáticamente, senadoras de 2 periodos más hasta 12, diputados federales y por supuesto locales también hasta 12. Adelante. Es lo que les estaba platicando hace rato. Para la postulación de un segundo periodo de reelección, esto implica presidentes municipales, regidores, síndicos y los demás cargos. ¿Cuándo es viable? Cuando se postula por el mismo partido político o coalición. Es decir, si ustedes como presidentes municipales
quieren competir en el 2000, parece que en estas elecciones que inician en 2021, parece que ya quieren participar en ellas, ¿qué tienen que ir? Por el mismo partido o la coalición para que se los tienen que en su momento a ustedes postular. ¿Cuál es la excepción? Que en su momento, antes de la mitad del mandato, ustedes hayan renunciado. Si ustedes renunciaron antes de la mitad del mandato, podrán ir por otro partido político o por otra coalición. ¿Cuándo no pueden en su momento ir en reelección? Cuando son postulados por diferentes partidos políticos o coalición, o que vayan como candidatos independientes sin haber renunciado antes de la mitad del encargo. O sea, lo normal es que vayan por el mismo partido político o coalición. La excepción es cuando en su momento hayan renunciado antes de la mitad del encargo. Esa es la regla general. Adelante. Adelante. Por favor. Aquí tenemos el tema de 8 entidades federativas prevén en sus respectivas constituciones que los integrantes del Poder Legislativo pueden ser electos hasta por un periodo adicional. Y 24, entre ellas Puebla, habla que puede ser hasta 4 periodos consecutivos. Los únicos estados que se tiene regulado que pueden ir por un solo periodo los diputados es Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas. Fuera de ahí, todos los demás estados dicen podrá ir hasta por 4 periodos consecutivos. Adelante. Pero por lo que respecta a ayuntamientos, solamente la Constitución establece de un periodo más. Es decir, 3 que cumplieron y uno adicional hasta 3 más para poder llegar a 6. En cuestión de candidaturas independientes, constituyen una vía de participación en la vida política alternativa de los partidos políticos, los cuales poseen el control principal de las postulaciones a cargos públicos. Por supuesto, lo que les he dicho, ellos tendrían en su momento que, si fueran independientes, participar como independientes, o si estuvieran en un partido o coalición, haber renunciado para poder ir como independiente. Si eso no lo hicieron antes de la mitad del encargo, no lo podrán hacer. Hay estados que les solicitan nuevamente el apoyo ciudadano, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas. Hay estados que dicen, si ya fuiste independiente, puedes volver a competir como independiente sin pedir los apoyos, y ahí encontramos a otros estados como Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. Adelante. ¿Qué más nos encontramos en el tema de reelección? El primer asunto de reelección que se vio fue en 2017. En 2017 se vieron asuntos de reelección tanto en Coahuila como en Nayarit. El primer asunto que se dio fue en Nayarit. Ahí qué pasó, y es la experiencia desde el JDC 101 de 2017. Que ahí nos encontramos que lo que hicieron fue en Nayarit adecuar precisamente el periodo del ayuntamiento por 4 años para poder empalmar las elecciones federales con las locales. Por consiguiente, si bien es cierto, la Constitución establecía que aquellos ayuntamientos que fueran por 4 años no podrían ir nuevamente en reelección, en esta vez, por excepción, y toda vez que era la única ocasión para poderlo empatar, se permitió que pudieran ir en reelección por esa situación. Adelante. Solamente como una excepción, porque lo que buscaba empatarse. ¿Qué es lo que se logró? Que el primer diputado de mayoría relativa fuera Javier Irán Mercado Zamora, del Distrito 7, fue el primero que se reeligió en México en 2014, y un regidor de mayoría relativa, que es Lucio Carrillo Bañuelos, el municipio de Tepic, de la coalición Juntos por Ti. En ese momento estaba conformado por PAN, PRD, PT y PRS, entonces ellos son los primeros que en su momento estuvieron ya reelectos en todo el país aplicando esta figura. Adelante. ¿Qué nos encontramos en Coahuila? A ver, este es un tema interesante. En 2014, una ciudadana tomó protesta como regidora de Monclova, Coahuila, y el 1 de abril de este año se registró como candidata a presidenta municipal del citado ayuntamiento. Un partido político controvirtió el registro del citado argumento que se incumplía con el principio de reelección, por lo que la Sala Regional de Monterrey confirmó el registro de la referida ciudadana. Al controvertirse la sentencia señalada, la Sala Superior confirmó la determinación al estimar que no se considera reelección cuando un funcionario se postula para un cargo diverso, y aun cuando tome, aquí es algo muy interesante, ahí les va, y aun cuando forme parte del mismo órgano, ya que no están ejerciendo las mismas atribuciones. ¿Qué implica? Que si en su momento ustedes estuvieron como regidores y quieren competir como presidente municipal, eso no es reelección. Están yendo por un cargo distinto. Entonces,
oye, y tú eres la síndica y quieres competir para presidente municipal, no te puedes decir, es reelección. No, no es reelección, es un cargo distinto y por lo tanto se permite. Entonces, esto es un precedente, no es jurisprudencia. Quiero decirles que hasta este momento, desde 2014 hasta esta fecha, tenemos algunas sentencias que han sido relevantes y son criterios que te van orientando, pero que tampoco podemos decir que son obligatorias, son situaciones que se han presentado en el camino, porque hasta este momento no hemos tenido jurisprudencia, no hemos tenido 3 casos similares y por lo tanto no hay jurisprudencia en materia de reelección. Adelante. Adelante, por favor, con la diapositiva. En cuestión de Coahuila, les comentaba, esta diputada es por mayoría relativa reelecta, repite por mayoría relativa, Lilia Isabel Gutiérrez Murciaga. Adelante. Ellos son los primeros, así que compitieron en 2014 para el tema perdón, 2017 para el tema de reelección. Adelante. ¿Qué hemos encontrado en el tema? Ahí les va un ejemplo de 2017. Perdón, 2018. 30 estados tuvieron elecciones. De mayoría relativa, 7,702 buscaron la reelección. Esa es la primera experiencia. 7,702 diputados de mayoría relativa buscaron la reelección. Diputados de representación proporcional, 4,905. Y ayuntamientos, funcionarios, buscaron 145,850 reelegirse. Eso fue la experiencia primera fue en 2017, la segunda fue en 2018. Adelante. Y quiero que vean, aquí está, cuántos cargos se reeligieron. De los que ahora sí que de los que participaron, de ayuntamientos, el 62% de los ayuntamientos, estamos hablando de que 1,614 fueron los que se pudieron reelegir. Solamente el 62% de los que compitieron. En diputados de mayoría relativa, el 23% se pudo reelegir, y en diputados de representación proporcional, el 15%. Todos estos, a excepción de Ciudad de México y Puebla, porque ellos no tuvieron reelección hasta ahorita, hasta estas elecciones que empiezan a correr. Pero este es el tema que ustedes lo tomen en cuenta. 62% de los ayuntamientos o de los funcionarios se lograron reelegir. Entonces, esto es para que lo tengan como un parámetro. Solamente el 38% dijeron su población no queremos que continúe. Y de diputados, el 23% y 77% dijo no queremos. Entonces, para que tengan una idea. Adelante. ¿Qué más nos...? Bueno, esas son unas gráficas que se las voy a dejar porque es ya lo que viene relacionado en el pastel que les mostré hace ratito. Adelante. ¿Cuántos cargos se reeligieron? Les hablaba yo del tema de ayuntamientos, que es lo que nos interesa. De 1,333 postulados, se reeligieron 768. Es decir, lo que les dije hace rato, 57.61. Ese es el número entre los postulados para reelegirse y los que ganaron. Y ya como un dato nada más, diputados de 263, solamente se reeligieron 73. Adelante. Estas son las principales ciudades que tuvieron reelección ahora sí que en el pasado, que fueron en Nuevo León, Monterrey, en Nuevo León, Monterrey y Adrián de la Garza. En Jalisco, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta. En Coahuila, Saltillo, Torreón. En Tamaulipas, Nuevo Laredo, por supuesto Reynosa. En Guanajuato, León, Irapuato. Entonces, ahí es un ejemplo de ciudades grandes e importantes que se han reelecto. En el Estado de México estuvo Lerma, Valle de Bravo, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tultepec. Es decir, ¿a qué voy? Hay ciudades muy grandes donde han sido reelectos los presidentes municipales y por consiguiente, pues bueno, esta es nuestra experiencia que se ha tenido en años pasados. ¿Qué va a pasar este año? No sé. Estaremos al pendiente de cuántos sean postulados por los partidos políticos. Adelante. Adelante. La reelección del Estado de Puebla. Adelante. Adelante. ¿Qué es lo que nos regula nuestra norma en Puebla? Se establece por cuatro periodos por lo que respecta a diputados. El artículo 37 establece en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y en el 16 de su código esta situación. Adelante. Los diputados a la legislatura local podrán ser electos consecutivamente hasta por 4 periodos, eso es lo que habíamos visto, y la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición. Adelante. Y viene la norma de lo que establecimos, ¿no? La elección de diputados solo podrá ser postulados por el mismo distrito o siendo incluidos en la lista porque fue registrado por el partido político en representación proporcional. Sí, no puedes,
Hay estados donde dicen, si vas por un distrito puedes ir por otro, hay estados que los permiten. En Puebla se establece, si vas por un distrito tienes que ir por el mismo distrito, no puedes ir por otro distinto. Y si vas por el RP tienes que ir en la misma, porque fue registrado en el partido político en su momento en la fórmula. Adelante. Adelante. Reelección de ayuntamientos. Adelante. En su artículo 102, fracción segunda de la Constitución y en el 18, fracción cuarta del Código Electoral de Puebla, se establece que podrán reelegirse hasta por un periodo adicional. Es decir, si tienen 3 años, podrán buscar la reelección por 3 años más. Adelante. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan perdido o renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. Esto es lo que les he platicado. Si en su momento perdieron su militancia, renunciaron a la militancia antes de la mitad, o sea, estamos hablando de que si llegan ahorita, si fueron por 3 años y antes del año 6 meses renunciaron a su militancia, entonces sí podrán ir por otro partido político o en su momento podrán ir como independientes. Si no lo hicieron así, o sea, no hay opción de que, oye, ahora voy por otro partido, ¿no? No, porque ese es el que establece la ley de Puebla y también que es armónica con la federal. Es decir, si no hay renuncia antes de la mitad del encargo, tiene que ir, o sea, es obligatorio ir por el mismo partido o coalición que lo postuló para ganar en la primera ocasión. Adelante. No podrán ser electos para un tercer periodo consecutivo como propietarios. Estamos hablando que además son 2, los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente, o sea, solamente es por 2, no pueden ir por 3. Las personas que se empeñen o hayan desempeñado las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé y la forma de su nombramiento de designación de elecciones, es decir, solamente por 2. Adelante. A ver, algo de los suplentes. Los suplentes que hubieran entrado en funciones en el segundo periodo podrán reelegirse para el tercer periodo. Es decir, si un suplente, vamos a pensar que ustedes fueron suplentes, hay algún suplente que esté aquí en la reunión y que nunca hayan entrado como titular, ¿qué va a pasar si ahorita lo vuelven a inscribir? Hablaríamos de reelección, pues nunca entró en funciones. Estaremos hablando que entra otra vez. Y ahora sí, entra en funciones. ¿Podrá buscar después volver a competir? Sí, porque solamente una vez ha estado en funciones. Es decir, mientras entre en funciones, posteriormente podrá hacerlo por una sola ocasión. Pero si nunca entró en funciones, pues entonces no cuenta. Cuenta hasta que entre en funciones. Adelante. Adelante. ¿Qué nos dicen? Dice, la solicitud de registro para candidaturas de diputados o de integrantes de los ayuntamientos postulados por reelección deberán acompañar carta de manifestación de los periodos por los cuales han sido electos. Es decir, ustedes tienen, conforme al Código de Puebla, ustedes no tienen que pedir su registro y tener que decir, yo ya participé como propietario y estuve como regidor, o estuve como síndico, o estuve como presidente municipal en el periodo de tal fecha a tal fecha. ¿Para qué hacen esto? Para poderlo validar el Instituto Electoral del Estado de Puebla al momento de su registro. Adelante. Es la carta de manifestación de los periodos. El artículo 4 transitorio de la reforma establece precisamente que la Constitución será aplicable a los diputados y ayuntamientos a partir del proceso electoral de 2018, porque hubo una salvedad. Todos pensaban que se iba a aplicar ya, pero no, hubo una reforma en 2015, realmente esta no se aplicó precisamente para este momento. O sea, a lo que voy es que será hasta por primera ocasión, que podrá aplicarse. Adelante. Sentencias relevantes en materia de reelección. Adelante. Como les he comentado, una más. Hay un tema que es muy interesante, que es el tema de paridad y reelección. Muchos dicen, oye, ¿qué es más importante? Tanto Baja California, el Estado de México, Baja California Sur y Chihuahua, adelante, han establecido que la reelección no constituye un derecho de preferencia de los funcionarios públicos para ser postulados de forma obligatoria o en automática por los partidos políticos coaliciones. Es decir, la reelección, no por querer elegirse, ya dices, ya voy yo. Y el partido dice, sí, va él, adelante.
nos podemos encontrar con situaciones donde la reelección no implica la exigencia de que el funcionario que pretenda reelegirse necesariamente deba ser registrado a una candidatura al mismo puesto, en tanto que la reelección no se erige como una garantía de permanencia en el cargo. Adelante. La reelección no tiene primacía en abstracto y de manera absoluta sobre la paridad de género, y tampoco implica la prevalencia del principio de autodeterminación de los partidos al grado de inobservar la paridad. Es decir, tú no puedes decir, como voy a proveer a reelección a mis presidentes municipales, no voy a cumplir la paridad. O sea, tienes que armonizar tanto paridad como reelección. Por eso es muy importante que los partidos o coaliciones, cuando sacan sus convocatorias, digan, para cubrir en su momento el tema de paridad, vamos, estos municipios o este bloque va a ser para hombres, este va a ser para mujeres, cómo va a estar repartido. O sea, es muy importante que eso los partidos lo definan, para que al rato no digan, oye, pero es que yo quiero ir en reelección, y digan, sí, pero ese municipio va a mujer, entonces no te voy a poder poner, no, pero yo tengo mi derecho de reelección, sí, pero también está el derecho de paridad, entonces tienes que trabajar entre paridad y reelección. Ahí los partidos tienen un tema donde tienen que armonizar y cuidar todo ese tema al momento de sacar por supuesto, al momento de sacar sus convocatorias para efectos de que pues sean transparentes y no haya ninguna duda y no el tema, después venga un conflicto interno donde termine el tema de que es prioridad la reelección o la paridad ante tribunales. Adelante. En los procedimientos de elección interna de candidaturas, si bien es cierto, rige el principio de autodeterminación de los partidos y se atiende la estrategia política de competitividad, los partidos buscarán con quiénes van a ganar, se debe observar de manera destacada el principio de paridad de género. Es decir, pues sí, puede ser que digas, oye, es que ya con estos diputados, perdón, con estos presidentes municipales voy a ganar, sí, pero traes 180, ¿y las mujeres? No, pues que con esto voy a ganar, pues sí, yo te entiendo tu determinación, pero también tienes que postular mujeres, y por consiguiente, en igual de condiciones, por lo tanto, tienes que establecer una situación donde se busque que se respete tanto la reelección, en lo mayor posible, tanto la reelección, por supuesto, como la paridad. Adelante. El derecho a ser votado de manera consecutiva no puede considerarse per se un derecho adquirido, sino que se encuentra inmerso en diversas circunstancias fácticas y jurídicas que deben estar presentes para su actualización, y entre ellas el cumplimiento de la paridad. Adelante. Los principios de paridad y elección consecutiva deben ajustarse de tal manera que se armonicen de forma equilibrada, de forma que se cumpla razonablemente por el imperativo de la postulación paritaria en su vertiente cualitativa, es decir, en dónde pueden ganar, que digan, no nada más van a poner mujeres en los municipios más perdedores, sino que se busque armonizar, que se respete la paridad, pero también que se postulen mujeres en bloques o en ayuntamientos que también sean competitivos, o sea, buscar esa armonización equilibrada entre elección y paridad, que es lo que tienen los partidos que buscar, y que en su momento, pues bueno, ahí tienen que priorizar, decir, bueno, sí me va a ganar el triunfo, lo pongo en reelección, quizás no, pero al final de cuentas es más competitiva, o esta presidenta municipal ha hecho muy bien su trabajo, en va mujer, y en va hombre, entonces tienen ellos que ir trabajando, diciendo qué es lo que en su momento conviene, pero sin lograr un choque, sino lograr una armonización, lograr que se postulen mujeres en todos los bloques de competitividad de ayuntamientos, no nada más en aquellos no competitivos, sino en los competitivos, medianamente competitivos y no muy competitivos, y buscar armonizarlos, tanto el tema de paridad como el tema de reelección. Adelante. El cumplimiento de la paridad cualitativa y la reelección se actualiza a través de dos medidas. Lo que les decía hace rato, a través del establecimiento de bloques de competitividad en el que se postulen a mujeres en municipios y distritos con posibilidades de triunfo en rangos alto, medio y bajo. Es decir, no nada más, antes, ¿qué pasaba? Que decían, oye, tienes que poner mujeres en un 40%, y las mandaban a los municipios menos competitivos. No, aquí tienes que buscar poner mujeres en altos, tienes que poner mujeres en medio, tienes que poner mujeres también en bajo, al igual que hombres, en alto, medio y bajo, y tienes que equilibrarlo y cuidar el tema entre buscar el establecimiento de bloques, buscar una paridad cualitativa y buscar, por supuesto, una reelección. O sea, cuidar esas dos medidas tomando en cuenta este establecimiento. Adelante. Por supuesto que se postulan mujeres en distritos o municipios con igual proyección, importancia, influencia política y posibilidades reales de acceder al cargo de elección popular. Es decir, hay que proponer tanto hombres como mujeres
en municipios con igual proyección, es decir, en municipios fuertes. Es decir, vamos a ver, no nada más vas a poner en Puebla, Texutlán, Tehuacán, así, ponemos puros hombres, no. A ver, ¿cuáles van hombres, cuáles son mujeres? A buscar igual proyección tanto para hombres como para mujeres en esa influencia política y posibilidades reales de acceder al cargo de elección popular. Adelante. Adelante. Reelección y violencia política de razón de género, esto es de lo que es importante, es lo que se está viendo últimamente en tribunales. Hay un juicio primigenio, se determinó que la síndica municipal de San Juan, Colorado, Oaxaca, fue objeto de violencia política por razones de género por parte del presidente municipal del citado ayuntamiento, al impedir el ejercer el cargo por el cual había sido electa, entre otros actos. Adelante. Adelante. Con posterioridad, el presidente municipal del citado ayuntamiento pretendió contender para reelección al mismo cargo, por lo que la Sala Regional Jalapa revocó el acuerdo del registro como candidato para reelegirse. Adelante. La Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional mencionada al considerar que incumplió el requisito de tener un modo honesto de vivir al haber incurrido en violencia política por razón de género, al impedirle ejercer el cargo por el cual había sido electa la síndica. Es decir, si en su momento está acreditado, y esto es algo que está pasando no en Puebla, está pasando en toda la República, que nos encontramos con presidentes municipales que dicen, pues no te pago, o no te doy oficina, pues no te doy una computadora, pues no te dejo, no te cito a sesiones pues no te cito a las sesiones de comisiones. Entonces, o piden las papeles y no se los dan. Aquí, oiga, que me dé estos documentos, pues no se los dan. ¿Creen los presidentes municipales que pues no pasa nada? Pues ya está pasando, porque hay estados como Sinaloa que el simple hecho de no entregar la documentación solicitada implica ese simple hecho de que una regidora le pida al presidente municipal que le entregue papeles de trabajo normales para poder votar, el hecho de no entregárselas ya implica violencia política de género. O sea, ya lo implica. Entonces, hay que estar muy al cuidado, porque de repente eso de que nos encontramos de no le pago, pues no les pago. Si va a decir que si no hacen lo que dice el presidente, pues no los voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que de repente dicen, no, pues no lo vamos a pagar y no le pagamos, ¿vale? Nada más que eso es violencia política de género. Y si está acreditado en una sentencia, trae consigo que el presidente municipal diga, bueno, por eso quiero, apenas me hablaban de Veracruz y me decían, es que el presidente municipal quiere volver a competir, pero trae una sentencia de violencia política de género contra una regidora porque no le pagó 6 meses. Y dije, ¿por qué no le pagó? Pues porque se enojaron. No, espérate, pero ¿cómo que se enojaron? Se enojó el presidente. ¿Y por qué? Pues porque la regidora le ponía muchos pretextos al momento de las sesiones. ¿Y eso qué tiene? O sea, ¿por qué no le tenía que haber pagado? Pues él dijo que no. Bueno, pues ahora no va a poder competir, pero él quiere volver a competir. Dice que si pide perdón. No, pues ya no se pide perdón. Ya, si está acreditada la violencia política de género, la Sala Superior ha dicho que eso, el tener violencia política de género y haber una sentencia de violencia política de género implica no tener un modo honesto de vivir. Y un requisito para tener un modo honesto de vivir es, entre ellos, el no estar sancionado por alguna sentencia condenatoria, por un delito, así que de culpa, o en su momento, pues, está por una cuestión de violencia política en razón de género. Adelante. Por eso es muy importante que presidentes municipales, pues, hay que pagarles. No nos vaya a pasar como hace unos años que de repente hubo una sentenciaron a un presidente municipal aquí en Puebla y lo sentenciamos para que le pagara su factura, le pagó con puras monedas de 10 pesos, las dejó ahí tiradas en el hospital y se las abrió ahí en la oficina, en video, cuéntelas. Eso también es violencia. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces estas cuestiones hay que cambiarlas, esas actitudes hay que cambiarlas, porque por muchas razones, porque al final de cuentas la violencia política de género ya es un delito, pero aparte trae consigo consecuencias no nada más de carácter penal, no nada más de carácter administrativo, sino también el hecho de que aquellos que hayan incurrido en ese tipo de conductas implica que no vuelvan a competir. Es más, hay un padrón ya que ha establecido donde se va a registrar a nivel nacional quienes tienen sentencia por violencia política de género en todo el país y por lo tanto no podrán competir más. O sea, yo creo que por eso son temas muy, muy delicados. No es un tema de me voy a pelear y no le paguen o no le den carro o no le den la seguridad o quítenle el internet o no le den la computadora. No, aguas.
No, esas cosas no, o sea, no se hacen. O sea, antes pareciera que era una práctica normal, desde Baja California hasta Yucatán, ¿eh? Una práctica de que, pues, si no hacen lo que yo diga, pues, lo voy a hacer así, o apaguen el micrófono, o háganle esto. No, no, a ver. Todo eso ya pasó. Todo eso ya no puede volverse a repetir, no se puede volver a dar, porque eso sí se acredita por parte de los regidores y se acredita que cometió violencia. ¿Quiénes lo cometieron? Tenemos un asunto ya mejor ni digo el Estado, tenemos un asunto en el Estado del Norte donde la regidora acusa de violencia política al presidente, a la síndica, a 8 regidores. Todos están condenados por violencia política general. Todos. No nada más el presidente, todos. Porque a todos les hizo peticiones y todos no la ignoraron. Todas el hecho de no entregar, cumplir con ese derecho de petición, de no darle respuesta, implica automáticamente violencia política de género. O sea, hay que revisar, por supuesto, nuestra norma, pero no nomás es decir, pues no se la doy porque no quiero. No. O sea, si todo es transparente. Entonces, hay consecuencias que creo que hay que cuidarse. Lo que les comentaba, al revocarse el registro de la candidatura en cuestión, se establecen efectos relevantes y consecuencias efectivas. Y esto fue la realización de actos que generaron violencia política en razón de género en un contexto especial. La que sigue, de gravedad, la que sigue. En el juicio quedó acreditada la violencia política de género por el presidente municipal de Santa Lucía, Oaxaca, en contra de una regidora del ayuntamiento por falta de pago. Ese es un ejemplo. Falta de pago, no le pagó. Se le pagaba a todos menos a ella. Entrega de recursos, tampoco. No convocar las sesiones. Está la convocatoria de todos, pero no la convoquen a ella. Pues ahí, con eso la acreditar. Invisibilizarla. Diversos actos que le impidieron ejercer el cargo libre y por lo tanto se sentenció a PPG o violencia política de género. Adelante. Este asunto del 91-2020 es interesante porque con la violencia política de género acreditada por sentencia firme, se desvirtuó el modo honesto de vivir y con ello el registro de elegibilidad, en virtud de que han infringido el orden jurídico con acciones violatorias al derecho de igualdad y no discriminación hacia la mujer en el ámbito público. Por ello, la proporcionalidad del registro controvertido. Adelante. Entonces, ¿qué nos encontramos en 2020? Que se ordenó la creación de un registro de personas infractoras por violencia política de género que formulen los institutos electorales locales, el OPLE Puebla y el OPLE de las 32 entidades del país, y aparte el INE. Entonces, sin embargo, la sala superior dijo, no nada más quedes en el OPLE. Dijo la sala superior, revoco a la sentencia de Jalapa para efectos de vincular al INE para integrar un registro nacional de personas sancionadas por violencia política de género. Es decir, que si hay entre los que me escuchan, hay alguno que trae ahí temas de violencia política de género, que no paga a sus regidoras, que no les da información, que no les da acceso a oficinas, que no las convoca, aguas, porque todas esas cuestiones traen consigo violencia política. ¿Y qué traen consigo? Que sean registrados. ¿Y traen consigo? Que no vuelvan a competir. Entonces digo, al día de hoy hay mucha gente que está en el país, presidentes municipales, regidores, que han sido ya condenados por violencia política y que de repente dicen, ¿cómo le hago para volver a competir? Ya me arrepentí, ya pedí perdón, no, ya está. Si ya, no, eso no es suficiente. Hay una forma, puedes buscar la reparación del daño, pero de eso, a poder competir después de que está acreditada la violencia, al estar acreditada la violencia, ya no pueden volver a competir en este momento. O sea, hay un catálogo, hay un registro, y por lo tanto, pues ya con eso no pueden decir que tienen un modo honesto de vivir. Adelante. En el Registro Nacional de Infractores por Violencia Política de Género no constituye una sanción en sí misma, sino una herramienta que en función de los principios de máxima publicidad y transparencia busca evitar la repetición de prácticas discriminatorias que vulneren los derechos de las mujeres tanto en el acceso como en el desempeño de los cargos públicos. Y ahí viene otro tema. ¿Qué pasa? Que de repente nos encontramos en un asunto donde le piden al oficial, donde le piden al secretario, donde le piden al jurídico, donde le piden, entonces el presidente municipal le dice, no le contestes, no les des nada, y denuncian por violencia política de género a todos, y los condenan a todos. Entonces, eso que muchas veces dicen, no, pues es que yo recibí órdenes, sí, pero también a ti te pidieron información, y el hecho que tú no des información, o el hecho que tú también seas parte de ello, también puede ser que a lo mejor el presidente, pues, en un momento dijo, no, pues no se lo den, o un síndico, pero también a su personal, si lo acreditan que también fue parte de,
a todos los inhabilitan. Entonces, el tema no nomás queda en una cabeza, queda en todos los que fueron partícipes de esa violencia política de género. Por tanto, es importante cuidar ese actuar. Adelante. En el tema de la licencia para la elección de jefes de ayuntamiento, adelante, hay muchos que dicen, oye, hay que pedir la licencia o no. En el caso de Morelos tenemos un JRC 406 de 2017 y acumulados donde establece que la obligación de pedir licencia en un cargo público resulta desproporcionada en tanto que implica también poner en riesgo la funcionalidad y gobernabilidad. Es decir, ya en este caso, por ejemplo, se dice, ¿qué tanto se puede separar o no? Y hay quien le ha dicho, no, pues no es necesario que se separe, porque en su momento puede continuar con el cargo. Creo que cada estado lo va regulando, entonces hay que irlo revisando. Adelante. Hay quien dice, no, sí, hay que separarse, y en su momento nunca fue impugnado, y por consiguiente, al estar impugnado queda firme, y por consiguiente tendrá que cumplir con establecer la normatividad. La reelección resulta compatible al ejercicio del cargo público, en tanto que su permanencia no implica el inicio de la violación de los principios constitucionales electorales, de equidad en la contienda o imparcialidad. Hay quien dice, bueno, no me separo, continúo, pero hay una línea muy delgada entre ser funcionario y ser candidato. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar que un presidente municipal, o un regidor o un síndico utiliza un celular del ayuntamiento y les manda un mensaje por WhatsApp y les dice, nos vemos en el inicio de la campaña. Pues ya está desviando recursos públicos. O los vemos en el meeting tal, pues ya está desviando recursos públicos. Oye, pues, o se van en el vehículo del ayuntamiento al inicio de la campaña del presidente municipal, pues ya están utilizando recursos públicos. Oye, vamos al cierre y van con los vehículos oficiales, ya están desviando recursos públicos. O sea, mucho cuidado. Por supuesto que no, muchos dirán, pues no pasa nada, no, sí pasa. Hay fiscalización, se está revisando, entonces ya en las redes sociales todo es más fácil, ya todo, cualquiera puede grabar en un celular y todo queda registrado. Entonces creo que es importante tener ese cuidado entre si me separo, no me separo, revisar bien su norma, revisar bien lo que dice Puebla, checarlo con detalle, para efectos de no incurrir en ninguna responsabilidad. Hay estados que lo permiten, hay estados que no lo permiten, hay estados donde no lo permiten y nunca lo impugnaron y por tanto tienen que separarse. Hay estados que le has dicho, oye, pues no es como Morelos, que dicen, oye, pues no es necesario separarte, o sea, no es incompatible. Yucatán también es otro caso donde dijeron, oye, necesitamos separar, me dijeron no, y hasta la Corte dijo no, pero hay estados donde se estableció y no se quedó de manera firme. Adelante. Extensión de la licencia aplica para el mismo cargo y no uno distinto. Adelante. Adelante. Tenemos este caso de extensión de licencia en Coahuila, Oaxaca y Michoacán. Adelante. En el cual se establece que la extensión de separarse del cargo en caso de elección únicamente se justifica cuando la elección consecutiva es para el mismo cargo, lo que permite dar continuidad en la gestión pública, así como la rendición de cuentas, es decir, que estás exento de pedir licencia siempre y cuando puedas continuar para el mismo cargo que estás compitiendo. Por eso les digo, en estos casos de, oye, ¿puedo pedir licencia o no? Sí creo que es importante ver cómo el instituto saca su convocatoria, ver cómo está el tema del partido o coalición, cómo lo está estableciendo. Hay que ver toda la normatividad, tanto interna del partido o coalición, tanto cómo saca la convocatoria del instituto, ver la normatividad y sobre ello tomar la mejor determinación. Hacia adelante. Por ende, la reelección no se actualiza cuando se pretenda contender para un cargo distinto. Bueno, ese es un tema. Extensión de licencia, cuando vas para un cargo distinto, no hay reelección. Acuérdense, si tú eres síndico y vas para presidente municipal, no hay reelección. Es otro cargo distinto. En cada caso es necesario analizar si en el cargo en el que se pretende reelegir cuenta con las mismas facultades, porque hay, por supuesto, estados donde dice sí, pero no puede irse, por ejemplo, el tesorero. Él no. ¿Por qué? Porque él es el que ve el tema de las cuentas. Entonces, cada estado en esa libertad configurativa que tiene fue regulando el tema de la reelección de forma diferente. Adelante. Bueno, ya vimos lo de cargo por 4 años en ayuntamientos, es excepcional, vimos el caso de Nayarit, adelante, que solamente, acuérdense que es por 3 años para presidentes municipales, y solamente Nayarit fue la excepción, pero eso porque empató sus locales con sus federales. Adelante. Ese fue el caso que les platicé hace rato. Limitaciones estatutarias de postularse consecutivamente, adelante por RP. Ahí tenemos un caso que queda como referencia,
que es un JDC 88-2017, está la prohibición establecida en la norma estatutaria del PRI, restringe a los candidatos a postularse nuevamente por el mismo principio de representación proporcional. Es decir, si ya fueron por representación proporcional, no pueden ir otra vez en representación proporcional en un cargo distinto en el que en su momento fueron en el proceso inmediato posterior. Es decir, si fueron por un cargo de RP para un cargo, no puede ir otra vez por RP para otro cargo. Entonces, es una limitación que puso el PRI. Hay que revisar en cada partido qué cuestiones puso cada uno de sus partidos o coaliciones. Porque igual les voy a decir, no, pues entonces yo sí puedo ir. Cuidado, vean lo que establece su convocatoria, vean lo que establece cada partido político, vean qué establece el acuerdo de coalición, porque eso también va a tomarse en consideración. Adelante. Bueno, esta restricción no viola el derecho a votar ni el derecho a reelección, por lo que dicha medida resultó ser idónea, necesaria y proporcional, por no ser una medida excesiva o desproporcionada. Así, ya se revisó en la sala superior, dijo la sala superior, esa determinación del PRI de decir, no puedes ir por RP, ahora por otro partido, en la próxima elección, es válida, es proporcional, no es excesiva, no está desproporcionada. Por lo tanto, pues bueno, ya fue aprobado. Adelante. O sea, pero por eso ustedes que pretendan competir tienen que ver cómo vienen los estatutos y cómo viene la convocatoria de su partido. Reformas en materia de violencia política de género y paridad de género en Puebla. Adelante. Esas son las últimas, lo que a ustedes han de conocer, que lo aprobó el Congreso, donde se establece como un requisito de elegibilidad no haber sido sentenciado por delitos de violencia política de género. Si ustedes traen una sentencia o traen un proceso o pueden ser en su momento denunciados en estos días, pues bueno, yo les diría traten de arreglar estos problemas porque obtener una sentencia de violencia política de género en Puebla ya no se va a poder competir a aquellos que tengan una sentencia firme por ese tipo de conductas. Adelante. En la reforma del 15 de julio, Puebla, al igual que Jalisco y Chihuahua, establecieron que para establecer un requisito de elegibilidad para los cargos de elección popular, entre ellos no tener sentencias por delito de violencia política de género. Adelante. Ley para el acceso a las mujeres en una vida libre de violencia. Adelante. Del Estado de Puebla. El pasado 14 de julio, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobaron un dictamen de reforma a la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en materia precisamente de violencia política de género, de paridad, género y violencia política. Adelante. En dicho dictamen se definió que la violencia política de género, como todas aquellas acciones, se definió la violencia política de género como todas acciones, omisiones que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales tengan por objeto o por resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las prerrogativas inherentes a un cargo público. En un estado de la República traíamos un tema donde a los regidores les daban, por el estado, ese municipio era muy complejo, de mucha violencia, y a cada regidor le daban 2 policías. Una de las regidoras llegó y dijo, me dejaron sin policías. Entonces, se revisó eso, efectivamente, le dejaron, a todos tenían los policías menos él. Y también, oye, le desalojaron unas oficinas. Aparte, no le dejaron entrar al estacionamiento. O sea, muchas cuestiones que se fueron registrando y que se están analizando y que están impugnadas, que ahorita se está revisando esa situación. Adelante. Cabe destacar que en materia de violencia política de género, el dictamen referido establece que el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla podrán solicitar a la autoridad competente el otorgamiento de medidas cautelares que sean necesarias para cesar los actos constitutivos de dicho tipo de violencia. Nosotros tenemos asuntos donde regidoras han sido amenazadas de muerte y donde se les ha tenido que apoyar poniéndoles seguridad federal para que las puedan acompañar, porque han sido temas muy delicados. O sea, en todo el país se da, o sea, esto no es un tema de Puebla, es un tema de todo el país. Entonces, donde las cosas se han puesto muy difíciles y por lo tanto, pues bueno, se están trabajando precisamente al respecto. Adelante. Adelante. Por otra parte, el 14 de julio también, en las distintas comisiones se reformó la posición política de Estado Libre del Estado de Puebla para estipular la obligatoriedad del principio de paridad de género en la función pública, que ese es otro tema. Es un tema donde se establece que
tendría que haber paridad de género en toda la función pública, es decir, el mismo número de hombres que el mismo número de mujeres. Y un ejemplo es, si el distrito electoral del Estado de Puebla hay más hombres que mujeres, tendrá que buscar que sean, en la próxima elección de consejeros, tendrá que ser más, tiene que buscarse la paridad entre hombres y mujeres. Actualmente el Tribunal Electoral de Puebla tiene 2 hombres y una mujer, que se busca que en la próxima elección sean 2 mujeres y un hombre. Y en la que sigue, 2 hombres y una mujer. Y en la que sigue, 2 mujeres y un hombre. Y así se van alternando las mayorías. Cuando son 3 o cuando son nones, se busca alternar las mayorías, que si ahorita está el género dominante, o sea, que está predominando, que hay más, son hombres, en la próxima tienen que ser mujeres. Entonces, eso se está haciendo, y así en la que sigue tendrá que ser hombres, y en la que sigue tendrá que ser mujeres. Todo lo que se busca, y eso también se establece ya en la Constitución de Puebla, es la obligatoriedad de la paridad, el principio de paridad en género en la función pública, es decir, buscar la paridad en todo, en ayuntamientos, en cualquier cargo, en los cargos de elección popular. Y, por supuesto, en las mismas dependencias, entidades, en todo es buscar 50 y 50. Adelante. El Código de Instituciones del Proceso Electoral del Estado de Puebla, adelante, establece que finalmente el 15 de julio anterior al Congreso de Puebla aprobó diversas reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales de esta entidad, entre las que destacan las siguientes. Adelante. Es parte de, se establece como requisito de elegibilidad para los cargos de elección popular, acreditar la asistencia al curso de paridad de género. Ese es un tema que se acaba de implementar. O sea, para poder en su momento ir a un cargo de elección popular, tienes que acreditarles la asistencia a un curso de paridad de género, derechos humanos, no discriminación, así como de prevención, atención y erradicación de violencia política de género. No es que yo no sabía, no, tomaste el curso. O sea, ahí creo que es importante para que el rato es que yo no sabía, nunca me imaginé, no, pues ahí, así que se establece esa situación ya por parte de la misma ley. Adelante. Se establece como requisito de elegibilidad para los cargos de elección popular, no, lo que les dijimos hace rato, no haber sido sentenciado por delitos de violencia política, violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria. Es decir, aquellos deudores alimentarios que tienen hijos y no les pagan alimentos, bueno, eso implica el que no puedan volver a ser candidatos. Oye, hay una sentencia de violencia familiar que le pegó a la esposa, que la agredió, y hay una sentencia que está acreditado. Está sentenciado por esas cuestiones candidato. O sea, lo que se busca es que los mejores hombres y las mejores mujeres sean las que estén compitiendo. No es posible que debas alimentos y quieras seguir siendo presidente municipal, no le puedas dar alimentos a tus hijos, pero tú quieres dirigir un ayuntamiento. O ejerces violencia política violencia contra tu esposa o tus hijos y quieres ser presidente municipal. O sea, pues como que es incongruente. O tienes una sentencia de violencia política contra tu equipo de trabajo y después quieres otra vez seguir trabajando. Entonces, si quieres volver a competir, pues dice, oye, pues como que es incongruente. O sea, se entiende que el que quiere ser presidente tiene que ser una persona con una gran calidad moral, que no tenga ese tipo de conductas, que sea responsable. Entonces, por eso la ley fue variando y pone una serie de requisitos al respecto. Adelante, que ya no vienen en cuestiones de buena fe, sino que vienen en cuestiones ya de la ley. Los partidos políticos deben garantizar la postulación paritaria, horizontal y vertical, y sancionar internamente la violencia política. Establecen también medidas cautelares y de reparación integral en materia de violencia política en la instauración de los procedimientos especiales sancionadores. Es decir, no nada más viene la queja, no nada más viene el tema de que si te acreditaron que hubo violencia política de género, te inhabiliten, no. También viene que tienes que reparar el daño ocasionado. Si en su momento no generaste con ello un daño material, tiene que ser subsanado. Entonces, aparte se obliga, no nada más al presidente municipal, sino se obliga a todos. ¿Me explico? Se obliga a todos los involucrados y que en su momento fueron denunciados. Adelante. Por supuesto que se regulan los bloques de competitividad electoral como una metodología para analizar la participación paritaria en la votación, lo que dije hace rato. Se busca una competitividad en ayuntamientos, en votaciones alta, media y baja, obtenida por cada partido político en los distritos, y por supuesto en los diputados, en los distritos electorales y municipios del Estado de Puebla. Es decir, se busca que sea una competitividad donde haya una participación paritaria en bloques para efectos de que puedan participar en los mismos de forma igual. Adelante. La reforma en lo general se formuló desde una perspectiva de género
y se modificó la redacción para incorporar el lenguaje incluyente. Adelante. Yo ahí me quedaría y nada más concluiría diciendo, la reelección después de que pasamos del 1900, que vimos ya la historia de nuestras constituciones, donde se permitía, no se permitía, se regulaba, no se regulaba, y llegamos hasta el 17, donde de repente se dijo prohibición a la reelección, sí para presidente de la República, sí para gobernadores. Va hasta el 33 y 34, donde se dice para todos los cargos de elección popular. Y bajo eso, todos los que hemos estudiado Derecho vienen en nuestra estructura, o todos los que hemos ido a las escuelas oficiales, acuérdense, efectivo no reelección. ¿A qué nos ha llevado este momento? A este momento nos ha llevado a decir que después de 83 años, todos los partidos políticos dicen sí a la reelección. No como una moda, no como un tema de México, sino como un tema a nivel internacional, donde otros países han buscado la profesionalización. ¿Qué se busca con la reelección? La profesionalización. ¿Qué se busca con la reelección? Buscar que los mejores continúen. ¿Qué se busca con la reelección? No entrar a una curva de aprendizaje cada 3 años. ¿Qué se busca con la reelección? Que el presidente municipal o los que intervienen no digan, vámonos ya, y el último que se vaya, que pague las luces, no, sino que digan, nos queremos quedar y queremos trabajar por el municipio y queremos hacerlo bien. Y que con el trabajo la gente los reconozca a través del voto, o en su momento los sancione a través del voto. Pero eso dependerá del trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, esa es la finalidad que se tiene. Yo con esto concluiría mi participación.